En primer lugar, antes de todo, pues daros las gracias por haber aguantado hasta el final, sobre todo después de comer, que son las horas más duras y complejas. Procuraré, ilustraros sobre un tema que abarca todo lo que se está hablando aquí, pero con una capa anterior, que es uno de los retos que está afrontando el sector de transporte y logística. El sector de la movilidad eléctrica está creciendo enormemente en España, sobre todo en lo que se atañe al vehículo turismo, el vehículo privado, pero tenemos unos enormes retos en lo que es la electrificación del vehículo pesado. Bueno, os explico brevemente. La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, que es el acrónimo de ADIVE, abarca todo el ecosistema de la electromovilidad. Incluimos fabricantes de coches, de camiones, de vehículos de dos ruedas, autobuses, también fabricantes de puntos de recarga, los operadores de puntos de recarga, empresas de servicios de movilidad, incluso flotistas, empresas de transporte que pueden estar implicadas. Algunos de ellos están por aquí, como Evio o Wireless Logic, son ilustres socios de ADIVE y les doy las gracias además por participar también. Recordar que además ADIVE ha impulsado una plataforma PIRBEP, que es para las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos pesados. En esta plataforma tenemos reuniones periódicas con la Administración Pública, Ministerio de Transportes, Ministerio de Transición Ecológica, Industria y Turismo, para, de alguna manera, alinear y tratar de cumplir los objetivos del Reglamento Europeo AFIR, que es el que, digamos, impulsa o empuja a todos los países miembros a desarrollar esta parte, ¿no? este segmento. Bueno, os voy a dar algunos datos de contexto, ya conocidos por muchos de vosotros. El transporte por carretera es uno de los mayores emisores de CO2 que hay de los sectores digamos, económicos. Y dentro de lo que es el transporte, el transporte por carretera, representa una parte muy significativa del consumo de diésel y de estas emisiones en Europa. En España, además, que somos el Spain is different, también llega hasta aquí. No hay una penetración muy grande del tren y la carretera, el transporte por carretera, representa en torno al 90%, incluso más, del total del reparto modal del transporte de mercancías. De hecho, en este sentido, la UE tiene aprobado unos límites de emisiones para fabricantes de camiones. 45% debería alcanzarse en 2030, el 65% también de reducción de emisiones en 2035 y el 90% en 2040. Bueno, retos y desafíos, porque el transporte, la electrificación del vehículo pesado en España no va muy avanzada, pero tampoco Europa es que esté cumpliendo los objetivos de AFIR. La principal barrera es el CAPEX. Claramente el camión eléctrico ahora mismo aproximadamente el coste de adquisición es el doble que uno de diésel. Además, no hay ayudas directas a la compra de estos camiones eléctricos para las empresas de transporte, que en muchos casos es un sector también muy atomizado con un alto porcentaje de pymes, ¿no? Anteriormente hubo en el pasado ayudas del Ministerio de Transportes, pero bueno, eran muy farragosas y complicadas para poder cumplimentarlas y conseguirlas. El sobrecoste que os estoy indicando pues impacta sobre todo también en el seguro. Ahora, la parte positiva, la diferencia, la ventaja de la movilidad eléctrica es que es el coste operativo. El mantenimiento, lógicamente un camión eléctrico tiene menos piezas y elementos que un camión diésel de combustión, y el coste de la energía, sobre todo ahora con toda la crisis del conflicto bélico en Hormuz, la electricidad es muchísimo bastante más económica que lo que es el diésel, o bueno, gasolina no estaría aquí, pero bueno, también todo tipo de combustibles. Además, es importante, todavía no hay desarrollado una red de recarga de alta potencia adecuada para el camión eléctrico en España. En Europa están más avanzados, pero también queda mucho trabajo por hacer. Os quiero presentar también un caso práctico, porque hay CPOs en España que están desarrollando estas infraestructuras de carga de alta potencia para camiones, pues como Zander, Technic, Iberdrola, BP Pulse, Endesa, Repsol, Acciona o Milence, que son empresas en algún caso muy conocidas por otros ámbitos, pero que también están operando en este sector.
Pero quería indicaros que ya hay empresas de transporte especialistas en España que están avanzando hacia la electrificación de una manera muy decidida. Hay empresas como Disfrimur en el Levante o Alimerca en el norte de España que lo están haciendo, pero quería poneros el caso concreto de Transvernal, porque es una pyme que tiene sede en Lleida y en Lérida, y que bueno, se dedica a una cosa tan peculiar como el transporte de ganado vivo, con lo cual no, es poco glamuroso, pero en la foto está Gabriel Bernal, que es el fundador y el CEO. Ellos ya han demostrado que operar un camión eléctrico a día de hoy puede suponer un 30% de ahorro económico frente al diésel. Son datos reales, como os digo, de una empresa de transportes que se llama Transvernal. Os animo a que consultéis los posts que hace en LinkedIn porque son verdaderas clases maestras. Tiene ya operando 5 cabezas tractoras eléctricas y prevé cerrar este año 2026 con 10. ¿Qué ha hecho también Transvernal para, de alguna manera, mejorar toda la operativa de lo que es la electrificación de la empresa, de la gestión del transporte? Ha desarrollado un hub propio de recarga que incluye una instalación fotovoltaica, incluye baterías, lógicamente cargadores y una cosa muy importante que se ha mencionado también en algunos momentos, gestión inteligente de la energía. De hecho, la empresa no hace lo que se conoce de rutas periurbanas o de logística, que son trayectos cortos, sino que son rutas intensivas que vienen a ser aproximadamente entre 1.000 y 1.200 kilómetros al día. De hecho, a veces pasa la frontera a Francia cuando tiene que transportar esta mercancía tan peculiar, y también se manejan otras rutas con rangos de 600, 700 kilómetros. La idea, además, que el plan de negocio que tiene, es una empresa asociada también, por eso la conocemos también en AEDIVE, prevé electrificar su flota pesada con unos 30 camiones eléctricos, es decir, completar un poco el círculo. Y ya os digo que es un ejemplo a seguir, aunque hay otros ejemplos en España, pero por la peculiaridad, porque es una pyme y que digamos, ha hecho una apuesta muy decidida con lo que supone de inversiones y digamos, gestión de toda la compañía. Bueno, ellos una foto en la que podéis ver los cargadores que tienen en el exterior. Tiene otros, lógicamente, en Depot, en la sede donde trabaja, que es ahí en un pueblo de Lérida. Estos son los cargadores que tiene en el exterior, porque además la ventaja es que también puede, de alguna manera, él puede también ofrecer carga pública a otras empresas o a otros usuarios que digamos, pasen por esta ruta. Bueno, continuamos con esto. Lo que os decía, por reiterar, el CAPEX sigue siendo la principal barrera, costes de adquisición del camión eléctrico frente al diésel. No hay ayudas directas a la compra de camiones eléctricos, aunque tenemos que decir que desde AEDIVE estamos trabajando intensamente con la Administración para que ayudas o un plan camión de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos se incorpore al Plan España 2030 que se aprobó en diciembre del año pasado por parte del Gobierno, ¿no? Lo que os decía anteriormente, la ventaja está en el coste operativo, en el OPEX, mantenimiento del vehículo, energía, el coste de la energía. Pero bueno, también hay que indicar que el cuello de botella está en la red eléctrica, ya que en muchos casos, para los operadores que os he comentado antes, los operadores de puntos de recarga, que son los que despliegan estos cargadores también en las vías interurbanas y todo eso, pues hay falta de visibilidad de potencia y que estos cuellos de botella pues frenan la implantación de nuevos proyectos de recarga de alta y de muy alta potencia, porque al final los hubs para camiones estamos hablando de seguramente cargadores de más de 400 kilovatios de potencia. Y en algunos casos, además, hay un problema de espacio, porque lógicamente un camión necesita más espacio para maniobrar. Las marquesinas que pueda haber en el hub tienen que tener una altura determinada para que el camión pueda, digamos, estacionar con comodidad y pueda hacer la recarga. La ventaja es que es una, digamos, operativa más sencilla, porque el conductor enchufa el cargador y se puede ir a hacer otras gestiones cuando tenga su parada obligatoria y no tiene que estar ahí esperando a que el depósito se llene, por decirlo así. Pero bueno, tenemos que decir también que hay una incongruencia, una discrepancia estructural entre los objetivos de descarbonización que tiene puestos el país
y la fiscalidad. Porque no hay que olvidar que el gaseo profesional pues tiene ventajas fiscales, está primado frente a la electricidad, cosa que es digamos, un agravio comparativo para las transportistas que ya están utilizando camiones eléctricos y que, lógicamente, pues bueno, ven cómo, a raíz del conflicto de Ormuz, como es lógico, el Gobierno aprobó bonificaciones para el diésel profesional, porque para lógicamente que mitigar los efectos negativos para las empresas de transporte. Pero bueno, nosotros pensamos que habría que ampliar esa ventaja fiscal para la carga eléctrica en la carga pública para los camiones eléctricos. Lo que nosotros llamamos la bonificación del kilovatio hora, cuando un transportista con un camión eléctrico que vaya a cargar y que tenga también esa bonificación, porque es muy importante. No hay que olvidar también, digamos que se está calculando que en torno a 0,30 céntimos kilovatio hora, 0,25 sería un ratio razonable, y bueno, debemos caminar hacia eso para que, digamos, no haya esa diferencia, esa discrepancia entre lo que es el diésel y la electricidad. Bueno, vamos a ir avanzando porque además, como estas horas son difíciles, algunas conclusiones. Claramente, como os he comentado, la electrificación del transporte pesado en España avanza muy por debajo de su potencial. Y realmente, entre las causas que lastran o que perjudican este desarrollo mayor, hay que decirlo claramente, es el liderazgo político y la gobernanza. Es decir, no hay una claridad desde las administraciones públicas para que un ministerio o una entidad concreta ejerza ese liderazgo y que arrastre un poco o permita hacer de palanca para desarrollar este sector tan importante para la economía del país. Entonces, digamos que hace falta coordinación entre ministerios, entre unos y otros tampoco saben muy bien cómo llevar, quién tiene que hacer qué en muchos casos. Falta planificación en este sentido, faltan incentivos, como os he comentado, para la adquisición de estos camiones que permitirían además avanzar en la descarbonización. Además, son vehículos muy cómodos de conducir. La verdad es que una vez que se prueban, la experiencia de una persona que está muchas horas al volante, pues es mucho más cómoda y sencilla. Y coherencia regulatoria. La electrificación de camiones es factible, viable, pero precisa también de análisis de rutas. Es decir, las empresas también transportistas tienen que analizar muy bien qué es las rutas que hacen, cómo las hacen, tratar de buscar colaboraciones con los fabricantes de camiones eléctricos, porque muchos de ellos están desarrollando, junto con operadores de infraestructuras, soluciones empaquetadas para que al final el transportista sepa lo que le cuesta por kilómetro recorrido frente al diésel. Un elemento importante, que es lo que, por ejemplo, ha hecho la empresa Transvernal, es que si dispones de puntos de recarga de cargadores en tu base, en el depot, pues todavía más es un factor adicional para obtener un retorno de inversión más que razonable. Y lo que os decía, ya hay soluciones tecnológicas, hay vehículos, todas las marcas que conozcáis, algunos son socios nuestros, ya están desarrollando camiones eléctricos. Poco a poco hay alguna marca en concreto que nos llegó a decir que ahora mismo tiene tal demanda que no es capaz de desarrollar el suficiente número de camiones eléctricos para atender la demanda en Europa, lo cual por un lado es bueno, por otro lado es malo porque no está atendiendo debidamente a los clientes. Y también hay soluciones de cargadores de vehículos eléctricos de muy alta potencia, con gestión energética, balanceo dinámico y un montón de funcionalidades que permiten que el coste además sea menor para los transportistas. Y por concluir, deciros que nosotros hemos presentado a la Administración Pública de manera reiterada un decálogo de propuestas que creemos que es fundamental para que la electrificación del vehículo pesado, fundamental clave para la descarbonización del transporte de mercancías, que es uno de los principales, digamos, sectores económicos del país, como he comentado antes, son estas. Los operadores logísticos deben estar en el centro de la estrategia, para, al final, poder facilitarles esa transición hacia la electrificación de la flota, además con ayudas eficientes. Necesitamos de manera urgente un plan a nivel nacional y autonómico que, además, verifique y además se impulse el cumplimiento de los objetivos que como país tenemos del reglamento AFIR, que además es de obligado cumplimiento. No es una directiva, no es otro tipo de norma, es un reglamento europeo que es de obligado cumplimiento.
Tercer punto, se precisan ayudas que permitan un precio de la recarga competitivo, que ayude precisamente a estos operadores de transporte, transportistas y operadores logísticos en esta transición hacia la electrificación. Esto es fundamental, homogeneizar y simplificar los trámites a nivel nacional para desplegar e implantar las infraestructuras de recarga en los plazos razonables. Y a colación de esto y muy relacionado, creemos que es muy importante la creación de una ventanilla única para la infraestructura de recarga y establecer un plazo máximo de respuesta para que el silencio administrativo sea positivo, es decir, que no las empresas que se dedican a desplegar estas infraestructuras para los camiones eléctricos, para los vehículos industriales y vehículos pesados, no hagan la tramitación burocrática, que en este país en muchos casos muy complicada y farragosa, y no les lleve a veces en periodos que superan el año e incluso más. Y ya para concluir los últimos puntos, pues bueno, que los centros logísticos, cocheras, puertos, cocheras de autobuses, sean considerados infraestructuras estratégicas a nivel nacional, que ahora mismo, pues bueno, estamos en el camino, pero no termina la Administración Pública de dejarlo claro como prioridad. Además, deben planificarse inversiones en red para la electrificación del transporte pesado. Hay que anticiparse a las necesidades futuras y reales. No tenemos que ir para que demos respuesta al crecimiento de matriculación de vehículos eléctricos, en este caso pesados, deben ya estar instalados las infraestructuras de recarga. El operador logístico no debería verse obligado a instalar, operar y mantener activos de red, es decir, como las subestaciones. Su negocio es otro, por lo tanto, eso debería hacerlo otras empresas en colaboración con ellos. Hay que poner también a disposición de los operadores de puntos de recarga y los operadores logísticos un mapa de capacidad de la red a nivel de punto de conexión. Ahora mismo muchos operadores tratan de instalar un punto de recarga y no saben muy bien qué potencia hay en el terreno que han comprado o en la vía o en la carretera en la que quieren instalarlo, porque no hay una transparencia en este ámbito y eso es muy complicado para ellos a la hora de afrontar el negocio. Y por último, hay que ofrecerles información de fácil acceso a los operadores logísticos sobre camiones eléctricos disponibles en el mercado. Es decir, hace falta mucha pedagogía y comunicación. Hay mucho más producto en el mercado del que parece y cada vez se está abaratando más. Y por mi parte, pues nada más y gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.